pura gracia divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades. Y ahora, un mensaje de nuestro pastor Raúl Parada. Leemos el libro de Números en el capítulo número 25. Si usted no trae Biblia, lo van a poner en la pantalla, pero es muy importante que no utilice su teléfono, así que vamos a poner la lectura en la pantalla. Capítulo número 25 del libro de los Números. Leamos juntos. Y dice la palabra: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fitnes, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal peor. Amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, hemos conocido de muchos héroes. Hemos hablado o hemos escuchado hablar de un hombre famoso como Albert Einstein, que fue un hombre muy inteligente, fue un físico alemán de origen judío nacionalizado en los Estados Unidos. Era un científico, se considera el científico más brillante del siglo XX. Él publicó la teoría de la relatividad especial, que tiene que ver mucho con la conducción de velocidades. Y ha sido un gran científico del cual la gente habla mucho y por eso lo consideran un héroe. Han escuchado hablar de Simón Bolívar, un militar y político venezolano de la época prerepublicana, donde era un gran capitán, y la gente habla de Simón Bolívar porque fue un hombre que para las personas se convirtió en un gran héroe. Usted ha escuchado hablar de Cristóbal Colón, quien fue el que descubrió América, el que vino y descubrió la gran América, aunque él pensaba que eran las Indias, pero en realidad descubrió el continente americano. Y son personas que han quedado en la historia como grandes héroes. Usted escuchará de Beethoven, de Aristóteles, de Sócrates, de Platón, de Miguel de Cervantes, de Amadeo, de Mozart y de muchos otros reconocidos por su ingenio y por la valentía de aportar ideas para el progreso de la sociedad. Esta tarde quiero hablarles de un héroe que defendió la obra de Dios, de un hombre, escuche bien, que a veces nosotros que somos cristianos ni siquiera sabemos de quién es. Su nombre era Fitnes. Y este hombre es un hombre que para algunos de nosotros no es un héroe, sino que es un hombre muy cruel. Ustedes saben, como lo he venido explicando, que el pueblo de Israel estaba camino a la tierra prometida
y que tenía que pasar por ciertos territorios donde los reyes evitaban que él pasara. Y cada vez que un rey se resistía a permitir al pueblo de Israel que pasara, porque en realidad el pueblo de Israel iba de pasada en dirección a la tierra prometida, entonces los hijos de Dios tenían que vencerlos en guerra. Y debido a que los hijos de Dios tenían a Dios, a Jehová nuestro Padre, como su Dios, siempre ganaban. Cuando llegaron a la tierra, hermanos, de los moabitas, entonces estaba Balac, se recuerda, quien era un rey. Y este rey contrató a Balaam para que Balaam, escuche bien, maldijera al pueblo de Israel. Este falso profeta aceptó la oferta y en 3 ocasiones quiso maldecir al pueblo de Israel, pero no pudo. Cada vez que iba a pronunciar palabras de maldición para el pueblo de Israel, hermanos, Dios le cambiaba el mensaje, le cambiaba la lengua, hermanos, lo que iba a decir, y en vez de maldecir al pueblo de Israel, terminaba bendiciéndolo, porque nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Así que no pudo maldecir a Israel, pero como no pudo maldecir a Israel y estaba interesado en la recompensa, le dijo a Balac cuál era el secreto para vencer a los israelitas. Y le dijo, para que Dios se enoje con el pueblo de Israel, lo que tienes que hacer es que el pueblo peque. Y una vez el pueblo peque, entonces Dios se enojará con ellos y ya no los protegerá. Y así fue como estudiamos la semana pasada, cómo las hijas de los moabitas fueron a conquistar el corazón de los israelitas. Y la palabra dice que ellos empezaron a tener relaciones sexuales, de manera que los israelitas cayeron en la inmoralidad sexual. Cuando los israelitas cayeron en la inmoralidad sexual, no solo estaban pecando con personas que no eran hijas de Dios, sino que eran hijas de pueblos paganos, sino que estaban menospreciando el matrimonio, porque la palabra de Dios dice que el vínculo de matrimonio es algo sagrado y que las relaciones sexuales deben de practicarse únicamente dentro del matrimonio. Entonces, estaban pecando con mujeres que no eran judías, estaban irrespetando el vínculo del matrimonio y aparte de eso terminaron adorando a los dioses de Moab. Terminaron adorando, hermanos, a Baal Peor. Cuando el pueblo estaba pecando, como vimos la semana pasada, un joven tomó a una madianita y mientras el pueblo se estaba adorando, arrepintiéndose por sus pecados, este joven se fue a cometer relaciones sexuales a una tienda. Vino este hombre que se llamaba Fitness y entonces se encendió con el celo de Dios y en el mismo acto de la relación sexual dice que tomó una estaca y a los dos los atravesó y los mató, de manera que la lanza atravesó hasta el vientre de la mujer. Entonces ahí es donde leímos, donde dice la palabra de Dios, versículo 9, y murieron en aquella mortandad, versículo 9, 24,000. Y luego dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fitness, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel. Este es un héroe, ¿qué le parece a usted? Es un héroe porque Dios estaba matando a todos los que habían cometido pecado. Y la mayoría de los que habían pecado eran jóvenes. Dice la Biblia que en esa oportunidad Dios mató a 24,000 personas. Y iba a seguir matando a Dios más. Pero este hombre se encendió de celo y tuvo la valentía de defender la obra de Dios. Entonces, este hombre fue un hombre valiente, que fue un hombre que se convirtió en un héroe, porque el pueblo estaba muriendo. Y para que la mortandad cesara, este hombre tuvo que sacrificar a estas personas para que el pecado, hermanos,
quedara al descubierto y la gente tuviera temor a Dios. Entonces la obra de Dios necesita de hombres y de mujeres que defiendan la obra de Dios de manera que la santidad se guarde en el pueblo de Dios. ¿Me están escuchando? El pecado siempre ha existido y existirá delante de nosotros. Y es importante que todo verdadero cristiano, hermanos, sea un hombre que guarde los estándares de Dios y que guarde la santidad dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los cristianos somos llamados a velar para que el pecado no destruya la obra de Dios. Hermanos, cuando el pecado entra a una iglesia, empieza a destruirnos a todos. El pecado me puede caer a mí, el pecado le puede caer a usted, el pecado le cae a un líder. Inmediatamente el grupo celular donde se reúnen se divide, porque ya no hay líder. Si yo cayera en pecado, hermanos, yo no digo que la iglesia va a dejar de existir, porque la iglesia es del Señor, pero si afecta o no. Lo mismo es si usted cae en pecado. Lo mismo la iglesia, hermanos, se ve afectada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Valientes, tenemos que ser valientes. ¿Cuántos dicen amén? Para que cuando el pecado llegue, nosotros salgamos a defender la obra de Dios. Salgamos a defender. Porque eso es a lo que Dios nos manda. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a nosotros a que entendamos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y vaya, por ejemplo, a Primera de Corintios capítulo 5. Lean la Biblia, abran las páginas de la Biblia, que se escuchen. Y note usted lo que dice la palabra del Señor. Primera de Corintios 5, del capítulo 5. Vea usted lo que dice el verso 9. Primera de Corintios capítulo 5, del versículo 9 en adelante. Oiga lo que dice la Biblia. ¿Están listos? Dice: os escribo esta carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que cometen relaciones sexuales fuera de qué, hermanos? Del matrimonio. Los novios con derechos. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Oiga bien lo que dice Pablo. No estoy diciendo que no se junten con los fornicarios de este mundo. Es decir, Pablo está diciendo, no estoy diciendo que no se junten con las personas que están en fornicación y son del mundo, sino con los que, siendo cristianos, practican este pecado. ¿Me están escuchando? Entonces por eso dice, pero no solamente habla de los fornicarios, sino dice no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros de este mundo, o con los ladrones de este mundo, o con los idólatras de este mundo, pues en tal caso sería necesario salir del mundo, irnos para Marte, hermano, y no va a poder ser cierto eso. Más bien os escribo que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, el que está a la par de su hermano, dígale hermano. Es su hermano el que está a la par, ¿no? Ok, es su hermano. No, es decir, con aquel que está a la par suya, está bueno eso, es la palabra de Dios cuando dicen amén. Que fuere fornicario, que fuere avaro, que fuere idólatra, que sea maldiciente, que sea borracho, que sea ladrón, con tal ni aún comáis con él, dice la Biblia. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera y no juzguéis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios los juzgará. Y dice, quitad pues a este perverso de entre vosotros. ¿Me están escuchando? O sea, Pablo dice, guarden la santidad dentro de la iglesia. Guarden la santidad. No dejen que el pecado empiece a meterse en la iglesia, porque el pecado destruye la iglesia del Señor. No se junten con la gente avara de Levanta el Recodo. ¿Se ha escuchado eso, hermano? No se junten con la gente amargada.
No se junten con los fornicarios, no se junten con los ladrones, no se junten con los mentirosos, no se junten con los drogadictos. Ahí dijera eso, dijera ahí, no eso. Porque antes no había droga, pero eso le decía a los borrachos. No se junten con aquellos que dicen que son hijos de Dios, pero son qué, hermanos, parecen hijos del diablo, ¿no? Ahora, cuando Pablo escribió esto, y usted puede leer, lo que había pasado es que un hermano de la iglesia se había metido con la mujer de su papá. ¿Qué le parece? Le quitó la mujer al papá. Está viendo tantas mujeres, hermanos, le fue a quitar la misma mujer a su padre. Y iba a la iglesia. Y Pablo dice, ni siquiera, oiga bien, ni siquiera en la calle se escucha esto. Y ahora en la iglesia de Dios, ¿qué les pasa? Dice Pablo. Entonces, por favor, a ese hombre sáquenlo de la iglesia. Sáquenlo. Ahora, el pecado es un problema que está dentro de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Porque aquí todos somos pecadores. Entonces, por eso el mismo Jesús le refirió una parábola a sus discípulos y dijo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo, pero mientras dormía, el hombre vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y dijeron: Señor, ¿no sembraste una buena semilla en su campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y los arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi graneo. Mateos 13, 24, 30. En la obra de Dios hay gente buena y hay gente que, hermanos, mala. Y uno no puede andar con lupa siguiendo a la gente. Yo no puedo andarlo siguiendo a ustedes que son servidores. ¿Sabe Dios qué hacen ustedes? Ni me preocupa. Porque los ojos de Jehová están sobre los buenos y sobre los malos. Y Dios no puede ser, que, hermano, burlado. Usted que anda engañando a su mujer, Dios ya sabe. Le va a dar sida y después va a decir que, ¿por qué me pasó? No podemos, pero escúchame bien, llegará el momento que el pecado saldrá, que, hermano, a la luz, porque nada puede ser ocultado toda la vida, y saldrá. Y ahí vendrá el momento donde Dios separará al trigo. ¿Y a qué, hermanos? Es muy probable que nunca se dé cuenta a nadie. Pero un día se va a enfrentar frente a Dios y Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser engañado. Entonces el pecado es un problema que está dentro de la iglesia y por eso el pecado llegó al pueblo de Israel. Pero ¿qué hay que hacer cuando el pecado llega? Bueno, lo que hay que hacer con un hermano que peca es exhortarlo para que se arrepienta. En este caso, y ya les dije a ustedes, ¿a cuánto les gustaría ver los milagros de Moisés? A mí no, hermanos. Sí, porque me hubiera tocado vivir en esa época. Ahí mataban al que pecaba, lo agarraban a pedradas, y si no, lo mataban. No, es mejor gracia. ¿Cuántos son salvos por gracia acá, hermanos? Gracia divina se llama la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la gracia divina, hermanos? ¿Cuántos dan gloria a Dios por la gracia divina? ¿O qué quiere? ¿Que lo pongamos de rodilla aquí caminando y luego pase el parqueo ahí que está un poco viejo y tiene muchas piedritas? De rodilla para que Dios lo perdone. Y luego le esperemos con una cruz allá y allá con un látigo el pastor pegándole a los pecadores, ¿verdad? Vivimos en una época maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, antes a los pecadores los mataban. Pero vivimos en la época de la gracia. Cuando un hermano peca, nosotros lo que tenemos que hacer es exhortarlo para que ese hermano se arrepienta. Para que se arrepienta.
Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Y cuando una persona peca, hay que darle la oportunidad que se arrepienta. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira en el capítulo 5 del libro de los Hechos? Acuérdense que ellos habían prometido vender una propiedad y al vender esa propiedad dar la ofrenda al Señor. ¿Se recuerdan? Entonces Pedro llegó a preguntarles a ellos, oiga bien, ellos ya habían vendido la propiedad, ya habían entregado la ofrenda y habían mentido porque no habían entregado la ofrenda como se la habían prometido. ¿A quién, hermanos? A Dios. Entonces vino Pedro y le preguntó al primero: ¿en cuánto vendió tu heredad tu esposo? ¿Y qué dijo, hermano? En tanto. No se arrepintió. O sea, ese era el momento de haberle dicho al apóstol Pedro: mira, Pedro, fíjate que perdonanos. Le fallamos al Señor, le prometimos que íbamos a dar todo el dinero y no lo dimos todo. Ora por mí, Pedro, para que el Señor me perdone. ¿Qué creen que hubiera hecho Dios? ¿Lo hubiera perdonado? Pero ¿qué pasó? En ese momento dice la Biblia que murió instantáneamente, porque así era. Y eso era el principio de la época apostólica. Y murió instantáneamente. Y luego le preguntó a la esposa, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? A Zafira. Y entonces cuando llegó a Zafira le dijo: mira, ¿y tu esposo en cuánto vendió la propiedad? Y entonces la mujer prefirió cubrir el pecado de su marido que serle fiel a Dios. Y dijo: sí, lo vendimos en tanto. ¿Y qué pasó con la mujer? Murió. Entonces, ¿qué es lo que hubiera hecho la mujer? Mira, apóstol Pedro, perdónanos, fíjate que mi esposo me obligó y yo sabía, yo le dije, este ingrato, que diera todo el dinero, pero como es un avaro, ora por él. Pedro, por favor. ¿Ustedes creen que Dios la hubiera perdonado a ella? No, pero ¿qué hizo ella? Se hizo cómplice de qué, hermanos? Del pecado. No se arrepintió. Ahora, ¿qué hacen ustedes cuando ven a un hermano que peca? ¿Saben qué hacen unos ingratos? Mandan una nota: allá vimos al hermano pecando. Y al final le ponen anónimo. Y usted es un cómplice. Usted es un sinvergüenza igual con el que anda pecando. Que no tiene las agallas, la valentía, los pantalones. Y peor si es hombre. ¡Qué bárbaro! O dicen que es hombre y no tiene el valor de ir a enfrentar al hermano y decirle: hermano, vengo a decirte delante de nuestro Padre Celestial, delante de Cristo y delante del Espíritu Santo, que lo que tú estás haciendo es abominación delante de los ojos de Jehová, y tú tienes privilegio en la iglesia y debes de respetar la iglesia, debes respetar a Cristo, así que te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas y dejes ese pecado. Y le voy a decir al pastor también. Y luego le dice: mira, acuérdate que me debes una, le dice, ¿verdad? Ok, pues así quedemos, le dice, no le digamos a nadie. ¿Ustedes creen? Eso es lo que pasa en la iglesia hoy. Por eso es que usted ve escándalos de la iglesia católica. La iglesia católica salen los escándalos porque es grande la estructura, pero en iglesias cristianas también pasa lo mismo. Lo mismo es porque el pecado está en todos lados, hermanos. Somos sinvergüenzas, me he hecho en cuenta, yo también, hermanos. Pecamos y nos quedamos, ¿qué, hermanos? Callados y nos quedamos, aleluya, sí, Señor, no había nadie, gloria a Dios. Así somos. Es más, la Biblia habla hasta que para mantener a las hermanas, oiga bien, que son viudas, porque en el siglo I mantenían a las hermanas viudas. Pablo pedía un requisito y le decía: mire, a las viudas tienen que mantenerlas en primer lugar si no tienen familiares y que sean mayores de 60 años, porque las que son menores por las pasiones de la carne se vuelven a casar, hermanas. Así dice la Biblia, ¿sí o no? Si uno dice: pobrecito el viejito, no peca. Si no peca porque no tiene fuerzas. Pero el pecado está en todos. Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos a un hermano? Lo exhortamos para que, hermano, se arrepienta. Y hermano, ¿qué te pasa? ¿No eras tú el que me motivabas antes a mí, pues? ¿No eras tú el que me hablabas antes? Y mira lo que has hecho, sin vergüenza. Y agarra la Biblia y le pega de una vez.
No, son bromas. Entonces, se necesita valentía. La pregunta es, ¿habrá algún valiente esta tarde acá, hermanos? Creo que solo cobardes vinieron hoy. Que va a tener la valentía de decirle a su hijo, mira, aquí la casa la respetás. Sino que dejan que sus hijos estén pecando en la casa y no les dicen nada. Y se hacen cómplices del pecado de sus hijos, ¿sí o no? En vez de decirle, mira, la casa la respetas, mi carro lo respetas, la obra de Dios la respetas. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá, ¿qué, hermano? Al Señor. Y aquí no vamos a matar a nadie porque nos meten presos. Pero aquí debemos de acostumbrarnos, hermanos, a entender que cuando alguien ha caído en pecado, hermanos, debemos de exhortarlo para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Para que se arrepienta. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Pedimos al hermano que se arrepienta. Y luego tenemos que ayudar al hermano para que se restaure. Veamos lo que dice Gálatas 6.1. Lean la Biblia. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Gloria a Dios. Gálatas 6.1. Gálatas 6.1. Si usted busca Apocalipsis y va buscando hacia atrás, lo va a encontrar más rápido. Gálatas 6.1. Gálatas, ese versículo, hermano, subrayelo, márquelo, devóreselo, absórbalo. Gálatas 6.1. ¿Ya le encontraron, hermanos? Ayuda al que está a la par, porque quiero que todos lean. Y es bueno que ustedes lean su Biblia, porque en la pantalla lo ponemos por los que no traen, pero cuando uno lo lee y lo marca, uno se acuerda, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Y dice, ya está aquel versículo que me acuerdo. Oiga, ¿estamos listos? Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, es decir, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas, ¿qué, hermanos? Entonces, cuando ve usted un hermano que está en pecado, usted lo exhorta y luego lo restaura. Y es bien importante que nosotros seamos misericordiosos, porque hay gente que es bien hipócrita o bien farisea. Saquemos a ese hermano, descubrámoslo y que sienta, que se arrepienta, ¿verdad? Hay ciertas cosas que hay que hacer. Dice que cuando eso suceda, nosotros, hermanos, tratemos a esa persona con la idea de restaurarle. Entonces, cuando una persona se le exhorta para que se arrepienta, es con el propósito de ayudarle. Y si le vamos a ayudar a esa persona es para levantarle, para decirle que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta, para decirle que la palabra de Dios dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la Biblia dice, confesaos los unos a los otros. Y restaurarlo, levantarlo, ayudarle, para que vuelva a ser mejor que antes. ¿Me están entendiendo? Para que vuelva al primer amor, para que lo levante. Y por eso dice la Biblia, restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decir, restaurarle de una manera calmada. Claro, no tenemos que consentir el pecado a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Al pecado hay que llamarle como es pecado. Pero motivar al hermano para que continúe, para que se restaure. Para decirle, hermano, voy a empezar a orar contigo, vamos a ayunar, no dejes de venir a la iglesia, no dejes de ir al grupo, no dejes de involucrarte, no le hagas caso al diablo, el diablo está derrotado, tú eres hijo de Dios, tú no puedes vivir en el pecado porque Dios te ha salvado, Dios te ha levantado del lodo cenagoso, Él te ha dado vida y te ha dado vida en abundancia, no vas a ser feliz si sigues en el pecado. Y lo empieza uno a levantar, ¿sí o no? Y a restaurar.
Ahora, en muchas veces es necesaria la disciplina. Si una persona tiene, hermanos, un privilegio, la palabra de Dios nos manda a confrontar a esa persona que se arrepienta. Si la persona no se arrepiente, entonces hay que llamar a otro testigo y decir, mira, este hermano, ya hablamos con él, no se quiere arrepentir. Y entonces si el hermano no se arrepiente con el hermano, no se arrepiente con el testigo, entonces hay que decirle a toda la congregación, mire, ese hermano anda en pecado y todo el que se acerca a él se contamina con él. Así que de aquí en adelante ya no lo consideren hermano, considérenlo en un incrédulo, porque es peor que el diablo este ingrato. Así dice la Biblia. Porque Dios es un Dios celoso, hermanos. Celoso. El pecado es como el cáncer. Cuando una persona tiene cáncer, hermano, le pueden quitar el brazo, le pueden quitar el ojo, le pueden quitar los intestinos, le pueden quitar todo. Y le dan quimioterapia, y la quimioterapia casi los mata, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es grave. Déjeme decirle que así es el pecado. El pecado acaba con la gente. El pecado hace que la gente se envejezca más rápido. El pecado hace que la gente caiga en enfermedades. El pecado, hermano, destruye a la gente. Y los que somos hijos de Dios tenemos que tener cuidado, porque la palabra de Dios nos manda que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá a quién, hermanos. Y sabe usted, cuando uno toma la Santa Cena, algunos no vienen a la Santa Cena por no pedirle perdón a Dios, y algunos son tan hipócritas que toman la Santa Cena y no le piden perdón a Dios y están viviendo en pecado, y el pecado está delante de ellos, y toman la Santa Cena y toman el símbolo del pan, del cuerpo de Cristo, y no lo hacen conscientemente y siguen viviendo en pecado. Por eso Pablo dice, por lo cual hay muchos enfermos, ¿entre qué, hermanos? Es decir, que algunos que son hermanos, ¿cuántos son hermanos? Se enferman porque viven en pecado. No estoy diciendo que todos, porque todos nos vamos a enfermar de una vez a otra, ¿sí o no? Todos nos enfermamos. Pero hay algunos que les caen enfermedades porque es un trato de Dios. Es más, dice Pablo, no solamente hay algunos debilitados entre vosotros, sino que muchos, ya que dice la Biblia, es decir, ya se murieron. Están esperando la resurrección de entre qué, hermanos, porque el que es hijo de Dios es hijo de Dios. Cuando dicen amén, ahí le doy una prueba, hermano, que el que es hijo de Dios no pierde la salvación, porque ahí dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados y muchos ya se murieron. Y Pablo, hablando de este hombre que había pecado, quitándole la mujer a su padre, dicen, al tal sáquenlo de la iglesia para destrucción de la carne y preservación de qué, hermanos, del espíritu. Sáquenlo para ver si se arrepiente, es ingrato. Fuera. Entonces, eso es lo que debemos de hacer, hermanos. Yo sé que algunos se enojan, a algunos no les gusta. Algunos se enojan cuando le digo, no te vayas sola con hermana en el carro. No andes solo. El diablo es puerco, ¿sí o no? Así dice uno, ¿verdad? Pero no hacen caso. No, qué mal pensado. Yo soy santo, hermano. El que es santo piensa solo en santidad. Usted tiene la mente perversa por eso. Yo sé mis límites, hermano. Yo soy de los que veo el pecado y no me pasa nada. Yo, hermano, olvídese, tengo un dominio propio tremendo, tremendo. Yo me contengo, hermanos. Yo tengo una conexión con mi Padre Celestial, que yo puedo tener el pecado ahí y yo no peco, no crea. Una vez me dijo uno que iba a las barras a evangelizar a la gente. En esas barras donde están esas mujeres en palo, hermano, ahí dando vueltas. Y que no sentía nada, dice. O era mentiroso o era del otro equipo, es ingrato, ¿verdad? Pero él de verdad me lo dijo a mí que andaba, que a evangelizar iba. Y que por eso echaba una cerveza para que pudiera compartir con los demás. Y uno, ¿cómo le puede decir es mentiroso? Se enojan con uno y le dicen, ah, me está diciendo mentiroso. Ah, ¿usted cree que le estoy mintiendo? Entonces,
Este hombre se convirtió en un héroe porque defendió la obra de Dios. ¿Qué va a hacer usted cuando conozca de un hermano que está en pecado? Hay otros que vienen, mire, le voy a contar algo, pero no le vaya a decir a nadie. Peor. Peor, ¿cómo? Quiere que uno le llame la atención a la gente y usted no tiene la valentía de hacerse cargo que usted lo vio y que usted puede decirle y confrontarlo. Sí, yo lo vi, este ingrato es el que anda enamorando a la hermana, que le manda textos y dice, discúlpame, creí que era para mi esposa. No, los manda así para ver si caen. Así los manda. Perdóneme, hermana, es que fíjese que no, yo sé que usted es bonita, pero no era para usted, era para mi esposa. A ver qué le responden. A ver si le dicen, muchas gracias. Entonces, el pecado acaba con la obra de Dios. Y aquí mató 24,000. Y si aquí, hermano, empezamos a consentir el pecado, olvídese, nos va a caer un cáncer y nos va a matar a todos Dios. No tiene que cuidar la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No tiene que cuidar la obra de Dios. ¿Me están escuchando? Entonces, Dios exaltó a este hombre por su valentía al combatir el pecado. Oiga lo que dice, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz. Hablando de fitness, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Como dice Dios, yo no los maté a todos porque este hombre se puso recto. Versículo 12, tiene en la Biblia. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de ¿qué, hermano? De Israel. Este fue un hombre que no le importó lo que los demás iban a decir. No le importó que lo criticaran. No le importó que lo tildaran de homicida. A él lo que le importó es defender la santidad de ¿qué, hermanos? De Dios. ¿Qué tanto le importa a usted la obra de Dios, hermanos? Hermanos, si no cuidamos esta iglesia, si no nos exhortamos los unos a los otros, si usted es de las personas que dice, mire, yo voy a la iglesia, pero yo no me involucro en nada porque no me gusta que la gente se anda metiendo en mi vida. La gente es muy metida. Y a mí ya me han dicho, usted es muy metido, pastor, ¿qué le pasa? Tiene que tener su límite. Y yo digo, ok, hermano, está bien, ya no me meto contigo. Que te lleve el diablo, ingrato. Ya no me meto contigo. Y ya no me meto. Y son de aquellos que dicen, el pastor ya no le habla a uno. Pues antes me metí en todo y ahora que no te habla, uno sale mal uno. Cuando uno les está hablando que mira, que no sé qué, se enojan. Y después que ya no les habla, bueno, no es que uno no les habla, sino que uno los ve, Dios le bendiga, hermano. Ya no le pregunta nada porque, dice, ¿por qué pregunta tanto? Ya no le pregunta nada. Luego dice, ya el pastor lo ignora a uno. Ya no quiere hablar con uno. Ya lo ve de lejos a uno. Mejor me voy a ir porque aquí nadie me quiere. Y se van. No, hermanito, no es así. El que se deja ayudar, lo ayudamos y lo levantamos en el nombre del Señor. Pero el que quiere seguir, como dice Apocalipsis, ¿se acuerda el último versículo de Apocalipsis? Dice, el que quiera seguir pecando, ¿qué dice? Ya se me olvidó, ¿cómo dice? Aquí dice, mire. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Apocalipsis 22:14. El 15, oiga lo que dice el 15. Mas los perros estarán, ¿qué, hermano? Fuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidios, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, el que quiera seguir pecando, hermano, siga pecando. Dice, hermano, yo voy a dejarlo todo porque me voy a ir a pecar. Peque, pues dele.
lo que la carne le pida, y pierdas en el pecado y conviertas en transexual siquiera, lo que le dé la gana. Perviértase viendo tanta porquería de pornografía. Déle rienda suelta. Acábese la Budweiser si quiere también. Métase la droga que quiera por la nariz y por los oídos. Haga lo que quiera. Siga mintiendo y lo van a meter a la cárcel. Siga dándole riendas sueltas a su libertinaje. Y entonces usted se dará cuenta que la paga del pecado es que, hermano, muerte. Y cuando esté todo enfermo y en el hospital ya acabado por el pecado, hermano, porque así termina la gente, acabada. Esos que fuman un sueño le hacen así, parecen el pato Donald. ¿Nunca los ha visto, hermano? Esos que tanto toman, hermano, se mueren, se acaban el hígado. Entonces, ustedes deciden. O viven en santidad o viven en pecado, hermanos. Pero este libro dice que sin santidad nadie verá, ¿quién, hermanos? Al Señor. ¿Cuántos quieren ver a Cristo cara a cara? No vamos a llegar así, hermanos. Claro, esas iglesias donde predican, usted se va a hacer rico y va a tener una casa grande y va a andar un carro grande, y declaro bendición sobre ustedes, y yo desato las bendiciones del cielo, y aparece brujo es ingrato regalando dinero. Y le va a ir bien en todo lo que usted haga, y todo le va a ir bien, porque usted es un hijo del rey y tiene que vivir como hijo del rey, y usted es un hijo del No, olvídese, ¿quién no quiere ir a esas iglesias? Se llenan así, hermanos. Y el que me toque aquí va a agarrar bendición, y el que agarre de este aceite que vale $10 va a tener bastantes cosas. Y aquí le vendo la rosa bendita y el manto sagrado, y olvídese. Y la gente los compra. Y la gente dice, ahí viene el ungido de Dios, el ungido de Dios. Dios le bendiga a todos. Y ya visto la gente cuando viene el Papa, hermanos, o algunos que tienen falsos apóstoles que dicen, ahí viene el ungido de Dios. Y una vez me dijo un hermano que fue a una convención de un supuesto apóstol. Viera, brother, me dijo, nomás ese varón sintió ahí, sentí la presencia de Dios que me botaba. Vos estás loco, le dije yo, imagínate siguiendo a hombres tú. ¿Qué te pasa? Le digo. De veras, desde que bajé en el avión se sintió un ambiente espiritual ahí, cielos abiertos. ¿Han escuchado esos cielos abiertos? Cielos abiertos. Mejor arrepiéntete de tus pecados, hermanos, para que veamos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y lo veamos a Él. Y mejor, si usted está viviendo en pecado, hermano, mejor arrepiéntase esta tarde. Porque con Dios no se juega, hermanos. Sigan jugando pues a que son evangélicos y andan con Biblia. Sigan jugando. A que van el domingo a la iglesia y ya mañana se transforman. Sigan así. Sigan jugando con el pecado. Buscando novios en el Facebook. Me vieron, fíjese. Me dieron 100 likes, dice. Hermosa, le dice. Gracias, dice la otra, ¿verdad? Y más no sabe que son como 20 filtros que se han puesto ahí, hermano. Cuando la conoce, y usted era, no era usted, ya me voy, dice. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a seguir a Dios o no lo van a seguir? ¿O se van a ir como la puerca lavada a revolcar en el seno? ¿Ya han visto los puerquitos, verdad? ¿Y no puerquitos, hermanos? ¿Alguno de ustedes tiene perro, hermanos? Tengan cuidado con esos ingratos. Si deja el toilet abierto, de ahí van a tomar agua. Y la Biblia dice que no seamos como los perros que vomitan, y después que vomitan, ¿qué hacen los perros, hermano? Eso dice el proverbio. No piensen que yo soy pesado. Eso dice la Biblia.
No seamos como el perro que vuelve a su vómito. No seamos con la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el seno. Usted ya viene del mundo, ya sabe que esa bailada del diablo y esas cosas sensuales que uno hacía y esa perversión del mundo, usted sabe que es basura. Y ya el Señor lo ha hecho libre. Si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué quiere ir atrás? ¿Para que siga llorando? Buscando la happy hour para estar alegre. Buscando el amor de adolescente. Con él me hubiera casado mejor porque se viera que así me quería. Asesino en serie era el ingrato y gracias a Dios no se casó con él. Pero usted decide. Pero esta Biblia dice que sin santidad nadie verá, que hermano. Y aquí todos nosotros estamos en el mismo barco. Todos. Todos. Esa carne que usted tiene es la misma que yo tengo. Se activa por las mismas cosas. Los mismos deseos pecaminosos que usted tiene, los tenemos todos. Aquí no hay nadie que pueda decir yo estoy limpio de pecado. Aquí todos somos una bola de pecadores que necesitamos de la gracia de Dios y que todos los días al levantarnos tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y al acostarnos debemos de pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y todos los días debemos de vivir en la gracia de Dios y decirle a Dios, Señor, líbrame de mis pecados ocultos. Porque si no, mire, otra vez volvemos atrás. Aunque parezca ángel con esa carita que tiene, por dentro somos una llaga podrida, dice la Biblia. A lo malo le llamamos bueno. Y debajo de nuestras lenguas, hermanos, hay veneno de serpientes. Si no matamos nomás porque nos meten presos, hermanos. Pero ¿cuántas veces usted no le ha deseado la muerte a fulano de tal? Si no le dan veneno a su marido porque los pueden echar presos, algunas ya andan con ganas. Pero Dios lo conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, qué bueno que vivimos en la época de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Estuviera en la época de Moisés, ya no hubieran matado a todos. Masacre en la iglesia hubiera ahora. Masacre. Pero qué bueno que vivimos en la gracia, hermanos. Para que ahora usted le pueda pedir perdón a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso dice la Biblia, que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios le levantó de entre los muertos, ¿será que, hermano? Así de sencillo. Es decir, que si usted se arrepienta hoy, Dios lo puede perdonar. Y si no, le espero un gran festival de un lago que arde con azufre para que se bañe toda la eternidad. Eso dice la Biblia. Y serán atormentados día, ¿y qué dice la Biblia? Y noche. Y ahí será el llorar y el crujir ¿de qué? Vamos a ver quién ríe de último. Usted que se reía de la iglesia, que no quería ir a los retiros, que veía la cosa de Dios. Muy fanáticos los hermanos. Vamos a ver. Y yo a veces le digo a Dios, Dios mío, ¿y por qué la gente es así? ¿Será que tú no los vas a castigar? Y me acuerdo que la Biblia Dios dice que la venganza es de quién, hermano. Y Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Habrá alguien acá que se quiera arrepentir hoy y pedirle perdón a Dios y dejar de ser hipócrita? Decirle a Dios, yo tengo un problema serio. Yo no puedo amar, estoy amargado. Estoy lleno de odio. Yo estoy mal y necesito que la gracia de Dios esté en mí para sentirme limpio de mis pecados. Y que mis pecados sean borrados. El Señor se los puede borrar. Vamos a orar. Si usted está acá, ¿sabe lo que Dios quiere decirle? Que le ama. Y que usted tiene la oportunidad de arrepentirse. No importa si su mamá es cristiana o su papá es cristiano, usted puede ser el hijo del diablo todavía si no se ha arrepentido. Por eso es importante que si usted está con nosotros y todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, usted esta tarde le diga a Dios, perdóname.
Hermanos, aquí no hay nadie que pueda decirle, yo no necesito que Dios me perdone. Todos necesitamos. Así que si usted está con nosotros y todavía no le ha pedido perdón a Dios por sus pecados, déjeme decirle que este hombre fue un héroe porque defendió la obra de Dios. Usted puede empezar a ser un héroe en su vida si ahora recibe a Cristo como su Salvador personal. Así que si usted está con nosotros y ha dejado que el pecado entre a su vida, esta es una oportunidad para pedirle perdón. Usted que está con nosotros, que nunca ha aceptado a Cristo, ¿le gustaría aceptar a Cristo por primera vez? Levante su mano y vamos a orar por usted. Los diáconos y diaconisas, por favor, con atención, por si alguien necesita oración. Iglesia Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias. Gracias y que Dios los bendiga.